Bueno, continuando entonces con esta segunda parte, dijimos que quedamos en que la, eh, la primera, el primer recorrido, el primer eh, periodo de la filosofía y de la ciencia occidental es el periodo de los filósofos presocráticos. ¿Por qué presocrático? Que es un orden dentro de los estudios de la Grecia antigua eh, que comprende a todo el pensamiento previo a Sócrates. Ya vamos a decir qué característica particular tiene eso, porque con Sócrates gira, cambia. Eh, los filósofos presocráticos, todo este periodo se caracteriza por la búsqueda del principio. En la lámina aparece escrito no A-R-C-H-E, Arge, el principio de las cosas, el principio, es decir, de dónde surgen las cosas y qué sostiene a las cosas. ¿Ok? Ese principio es un principio natural. ¿Ok? Y ahí está el gran cambio. Ya no se va a buscar la explicación. Voy a decir algo, ¿no? De lo que yo veo en el mar o en las montañas, en el cuerpo humano, en los cielos, etcétera, en los dioses y los espíritus, sino se va a buscar este arjé material, ¿ok? Eh, Estos filósofos presocráticos, entonces, ahí, bueno, entre paréntesis ahí aparece la definición de filosofía, amor a la sabiduría, pero esos son definiciones clásicas, sí, eso significa la palabra, pero un tanto cliché esa definición. Filosofía es la gran reflexión humana sobre la realidad, eh, la gran reflexión y la gran búsqueda sobre la, la verdadera condición y causa de la existencia humana y de las cosas materiales. Con el tiempo va evolucionando el concepto de filosofía. A mí me gusta mucho una definición de Gilles Deleuze, un pensador francés contemporáneo, muerto ya, que va a decir que la filosofía es, y esa es la función crítica que adquieren ya desde finales del siglo XIX, mitad del siglo XIX en adelante. Filosofía es lo que se opone a la estupidez humana. Es una definición metafórica pero muy interesante, ¿no? Es decir, la filosofía es la disciplina que busca las verdaderas y las principales causas de las cosas. ¿Sí? Es la disciplina que pone en cuestión las cosas. No se queda con las meras apariencias o lo que nos, por ejemplo, llevando al tiempo actual, lo que nos dicen los medios de comunicación. ¿Qué va a hacer la filosofía? Ese discurso de los medios de comunicación lo va a analizar, va a ver lo que está oculto atrás y va a tratar de descifrar estas verdaderas causas. Y por otro lado, la labor ética de la filosofía, de un pensamiento racional, acucioso, agudo, bien construido, tiene una responsabilidad ética también. Frente a ciertas decisiones que están tomando muchos líderes mundiales, la voz de los filósofos siempre va a ser, y de la filósofa va a ser siempre importante, ¿no? Sin esa voz, la humanidad se va al despeñadero, digamos. En los momentos más críticos de la humanidad, siempre, y eso es lo peligroso del avance de la cultura occidental, cómo ha abandonado el arte, cómo ha abandonado la literatura, cómo ha abandonado las ciencias humanas sociales y la filosofía, porque en esos momentos más críticos, quien puso la voz distinta, quien advirtió, quien se opuso, fue el ejercicio del pensamiento humano autónomo y libre, que es la filosofía. ¿Ok? Entonces, traemos a colación esta primera definición que aparece ahí y la problematizamos. Hoy día la filosofía es una definición cliché, hoy día la filosofía eh, se puede definir y conceptualizar de otra manera. Bueno, entonces el primer periodo del pensamiento griego es lo que se va a llamar la filosofía de la naturaleza. ¿Por qué? Esto es muy concreto, porque el objeto de investigación es la naturaleza, la physis que la van a llamar los griegos.
que ya vamos a ver un poco distinta al concepto de naturaleza que surge en la modernidad con las ciencias naturales. Es un poco distinta, pero es el símil del concepto de naturaleza moderno en la antigüedad, en la física. Entonces, la primera reflexión el primer objeto de investigación de la filosofía y la ciencia es la naturaleza. ¿Y qué va a buscar en esa realidad material, en la física? El arjé, el principio de las cosas. ¿Ok? Y ahí en la lámina aparece, ¿no? Los primeros filósofos que lo que buscan, el primer elemento de todas las cosas. Y eso es el que se llama arjé, origen o principio. Origen, es decir, de dónde viene, de dónde surgió como una especie de evolución. Pero principio, el qué es lo que está y sostiene atrás de la apariencia de las cosas, qué es lo que está ahí. Por ejemplo, no sé, para que se entienda, y está presente en el mundo griego algo similar, los átomos. Nosotros vemos un cuerpo, piel, etcétera, la madera, papel, pero eso hay átomos. Esos principios es lo que fueron a buscar los primeros filósofos griegos. Y ahí ya se va completando este paso del mito al logos que hablábamos. Entonces, con claridad aparece ya esta distinción con el pensamiento mítico, ¿no? El átomo, que el ejemplo que dábamos ahora, ¿no? Es un elemento material, así como Tales de Mileto, a partir de la observación. Mileto, decíamos, una ciudad costera, a partir de la observación del agua, cómo del agua surgía mucha vida, los ciclos lunares y la relación con el agua, poco a poco fue concluyendo que el principio y el origen de la vida es el agua. Después va a venir Anaxímenes y va a decir el aire. Y Anaximandro que va a decir el apeiron, la materia, pero algo indeterminado, no la va a definir propiamente tal. No es importante que entremos, si alguien quiere, podemos hablar de eso, bastante bonito, incluso filosóficamente hablando. Pero lo importante es más que cómo llegaron a esto, que son a partir de observación empírica, lo importante es ver el proceso general, que ya las respuestas son elementos materiales. Y agregar que Anaxímenes va a ser el primero que va a dar en Occidente, va a señalar procesos de transformación de lo material. Va a hablar del proceso de condensación y de rarefacción. Cuando el aire se condensaba se formaban las cosas tangibles. Cuando se producía el proceso de rarefacción se producían las cosas sutiles. Eso es lo importante, más allá de cómo lo formuló, es que ya es el primer, segundo paso que se va dando, ¿no? Se define el principio, el arjé, y ya Anaxímenes va a agregar dos procesos de transformación de ese principio en los objetos materiales. ¿Sí? Ahí ya estamos en el plano de la ciencia. Eso lo van a encontrar señalado, ¿no? En algunas láminas. Tales habla del agua, el apeiron, Anaximandro, que es interesante porque Aristóteles va a repetir eso, ¿no? La materia es indeterminada. Tiene muchas formas, se expresa de muchas maneras, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que es la materia. Paréntesis, hasta el día de hoy no sabemos bien qué es lo que es la materia, curiosamente. El átomo, y de ahí el fotón, el electrón, etc. Pero seguimos buscando en el micromundo, pero todavía no sabemos totalmente qué es la materia, cómo se comporta en distintas situaciones, en el espacio exterior, en fin. Hoy día las ciencias duras, digamos, tienen dos horizontes. El macroespacio de la astrofísica y el microespacio de la genética, el microuniverso. Y en esos dos planos todavía no sabemos a ciencia cierta qué es la materia. La sabemos, hemos podido manipularla y de alguna manera transformarla en beneficio propio, pero más que eso no sabemos. Entonces, resumen, pasado del mito al logos, primera parte de la historia de la filosofía y la ciencia, la filosofía de la naturaleza. ¿Por qué? Ya no hay dioses, sino campos materiales, la naturaleza. ¿Y qué vamos a buscar ahí? El arjé, el principio. ¿Ok? Entonces el primer objeto de investigación que tenemos es la física, la naturaleza. ¿Cuál es el objetivo de búsqueda? El principio. ¿Qué es lo de dónde se origina la realidad material y qué es lo que la sostiene? Eso es lo que es el arjé.
Y ahí van a aparecer distintas explicaciones que tampoco viene al caso entrar en tanto detalle. Los pitagóricos, que van a señalar algo muy interesante, van a medir la realidad de alguna manera y van a decir que el número, que para ello era concreto y teníamos que entrar a todo un tema religioso, órfico en ese momento, pero tampoco viene al caso, eh, van a darse cuenta que el número, que para nosotros es algo abstracto, es el principio de la realidad. Es decir, la realidad se va componiendo numéricamente de unidades, de dualidades. Por eso esto tampoco hay que aprenderlo, la tetraxis va a ser la base de la cosmología prácticamente pitagórica. Muy interesante, que son los 9 primeros números más el cero. Ahí estaría todo la realidad. ¿Sí? Heráclito va a hablar que es el fuego, el principio. Ahí hay también una metáfora, porque Heráclito nunca se definió bien si el fuego o una metáfora de lo dinámico. Heráclito va a decir la famosa frase: ningún ser humano se baña 2 veces en el mismo río. Es decir, toda la realidad está en permanente transformación. Eso es muy interesante también. O sea, hasta el día de hoy quedan ese tipo de concepciones. Y va a decir, bueno, esta transformación, pero dentro de un orden. Y ese orden a ese le va a dar el nombre de logos. Hay una razón universal, va a decir Heráclito. Ese es el arjé, que lo va a simbolizar en el fuego. El fuego está en permanente transformación, pero siempre está visible, digamos, ¿no? Bajo un cierto orden, por muy caótico que sea, va a terminar rigiendo la realidad que está consumiendo, por decir así. Entonces, para Heráclito la realidad es una permanente devenir, una permanente transformación, por eso la metáfora del fuego, pero dentro de un orden, que es lo que debe llamar logos. Después vienen las corrientes pluralistas, que los principios ya no es uno, eso es interesante, sino los 4 principios, los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. ¿Sí? Ahí hay un cambio, ya no es el agua, no, sino ya es una pluralidad. Si ustedes se fijan, lo importante de esto es la búsqueda de este principio, cómo se van dando distintas respuestas, y ahí vamos viendo la naturaleza del pensamiento humano y del conocimiento, que es lo importante. Cómo en la búsqueda vamos generando distintas visiones, y por eso después se empieza a contrastar visiones, a polemizar visiones y a diferenciarnos también dentro de nuestras concepciones de realidad. Hay varios ejemplos ahí de pensadores. Está nombrado Anaxágoras junto con Heráclito, que va a concebir a Anaxágoras, así muy similar a Heráclito, que hay una razón que ordena. A eso le va a llamar el nous, se escribe nous, ¿sí? Es una especie de mente o inteligencia que está presente en nosotros, nuestra capacidad cognitiva, pero también está presente en la naturaleza. Hay un orden de la naturaleza que por eso lo podemos nosotros entender. Ese orden que está en la naturaleza también está en conexión con la razón humana, con el nous. Eso ya es Anaxágoras, entrando a lo que son los atomistas. Les voy a leer esta parte que ustedes la tienen, ¿no? Dice: gracias al nous se inicia el movimiento diferenciador del universo. Es decir, a partir del nous nosotros podemos, el universo mecánicamente, no lo dicen así los griegos, pero mecánicamente se va estructurando, diferenciando, expandiendo, pero nosotros podemos, a propósito de ese nous natural, de esa razón natural, distinguir las cosas, lo cálido, lo frío, lo similar, lo desigual. Hay una inteligencia que nos permite discriminar las cosas. ¿Sí? De alguna manera nos está diciendo que la naturaleza tiene esta inteligencia también. El último gran presocrático, como aparece en una de la guía, es Demócrito, y él va a hablar de los átomos, ¿no? Que son las partículas, no como las vemos nosotros ahora, pero curiosamente la intuición que tiene, a partir de meras observaciones, no con la tecnología que nosotros tenemos, que la realidad estaría compuesta de átomos. El principio del Arjé sería los átomos, la multiplicidad de átomos. Y ahí agrega algo
interesante, es el primero que agrega las leyes cósmicas, que habla ya de leyes del cosmos. La palabra cosmos viene de la palabra espartana, que se refería como a los batallones, a las formaciones militares, ¿sí? A un orden, la idea de orden. Entonces, los griegos al mirar al cielo vieron que estaban todo este cúmulo de estrellas y que empezaban con los tiempos a observar que se movían, y se movían ordenadamente. Por eso al cosmos le llamamos cosmos. En el fondo es orden. La palabra mundo también significa orden, ¿sí? La etimología de las palabras siempre son interesantes e importantes. Bueno, y Demócrito va a decir los átomos, pero estos átomos se unen y se desunen según leyes cósmicas. Y dentro de la manera que tenían los griegos, él va a hablar del amor y el odio. Deshumanicen un poco eso, ¿no? Lo del odio, que nosotros nos odiamos a alguien, nos amamos a alguien, no. El amor, y eso es el significado original, su potencia erótica, no me refiero al tema sensual o sexual, sino de unión, ¿sí? El amor unía los átomos y configuraba mundos. El odio los desunía y disolvía mundos. Para los griegos, y con esto ya vamos terminando, Platón y Aristóteles lo vamos a dejar para la próxima clase que tengamos, o es probable que le adelanten la semana un video específicamente de Platón y Aristóteles, porque tiene otra particularidad. El caso de los atomistas son los primeros entonces que van a presentar leyes cósmicas. Los griegos, eso es lo que quería decir, no creían en la creación. El origen de la realidad la realidad siempre, material siempre estuvo. Y ahí hay un poco de sutilezas con el mito también. Y el tiempo cósmico, la realidad se fue haciendo y deshaciendo. Ellos creían que todo era circular, que la materia era eterna. Entonces los mundos aparecían y se deshacían. Por eso un poco se entiende la postura de los atomistas. Que primaba el amor, se configuraba un mundo. El odio, se disolvía ese mundo y así. A diferencia de la visión medieval cristiana, donde existe la creación ex nihilo, ¿no? Dios crea el mundo. Para los griegos el mundo siempre existió, pero sus formas fueron transformándose. ¿Ok? Con eso cerramos a los filósofos presocráticos. Lo interesante ahí, insisto, es la reflexión en torno a la naturaleza y a su principio. Desde Sócrates y los sofistas que no están en el programa se produce un giro, y aquí encontramos las condiciones materiales de la historia. Se producen las guerras internas en el mundo griego y Grecia queda devastada. Esto es un resumen así absoluto. Y bueno, la pregunta por la naturaleza, y eso es muy coherente con la historia humana, cuando estamos en un periodo de catástrofe, las preguntas por la naturaleza y los componentes de la materia se vuelven un poco en segundo lugar, no eran fundamentales y no estaban dando respuesta a lo que empezó a aparecer. ¿Y qué fue lo que empezó a aparecer a partir de esos procesos históricos? La pregunta por la finalidad de la vida humana. ¿En qué consistía el ser humano? Es lo que se llama el giro hacia el humanismo. Y ahí aparece Sócrates y va a venir Platón y Aristóteles, que entre los tres van a configurar el periodo que se denomina como la Ilustración griega. El periodo donde la razón alcanza su máxima expresión. ¿Por qué? Porque ya no solamente cubre la reflexión de la naturaleza, sino sobre la vida humana, la ética, la justicia, la política, la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, el próximo video va a ser sobre Platón y Aristóteles. Eso yo creo que se lo voy a tratar de mandar antes de la próxima clase. ¿Ok?